El nacimiento de Jesús es una de las celebraciones más importantes para los cristianos, pero la fecha tradicional del 25 de diciembre ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Es realmente esta la fecha correcta? La Biblia no especifica un día exacto, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la precisión de esta tradición. Muchos estudiosos creen que esta fecha fue elegida para coincidir con festividades paganas, como el solsticio de invierno, para facilitar la aceptación del cristianismo en el mundo antiguo. Este enigma ha llevado a investigadores a explorar otras posibilidades basadas en pistas bíblicas y registros históricos. La falta de claridad en los evangelios sobre la fecha exacta del nacimiento de Jesús deja margen para interpretaciones que apuntan a momentos significativos dentro del calendario hebreo. En este contexto, la idea de que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino en un período completamente diferente, adquiere relevancia. Uno de los argumentos más fuertes contra esta fecha se basa en el relato de los pastores que estaban al aire libre cuidando sus rebaños en la noche del nacimiento de Jesús. Este detalle sugiere que el clima debía ser más cálido, descartando la posibilidad de un nacimiento en pleno invierno. Además, el contexto cultural y agrícola del antiguo Israel refuerza la teoría de que el evento podría haber ocurrido durante una época más templada. Así, el misterio en torno a la fecha del nacimiento de Jesús no solo nos invita a cuestionar tradiciones arraigadas, sino también a profundizar en el simbolismo y significado espiritual detrás de este evento trascendental. ¿Qué nos dice esta búsqueda sobre el verdadero propósito de la Navidad? La Navidad, como la conocemos hoy, está llena de tradiciones que se han construido a lo largo de los siglos. Sin embargo, muchas de ellas, incluida la fecha del 25 de diciembre, no tienen un fundamento sólido en las Escrituras. ¿Qué llevó a establecer esta fecha como el día del nacimiento de Jesús? Para entenderlo, debemos mirar hacia los primeros siglos de la Iglesia y el contexto cultural en el que se desarrolló. En el siglo IV, el 25 de diciembre fue declarado oficialmente como la fecha de Navidad por el Imperio Romano, posiblemente como una estrategia para reemplazar las celebraciones paganas del Sol Invictus. Esta festividad celebraba el renacimiento del sol después del solsticio de invierno, un simbolismo que encajaba con la idea de Jesús como la luz del mundo. Sin embargo, esta elección estaba más basada en razones políticas y culturales que en evidencia bíblica. A lo largo del tiempo, esta tradición se arraigó profundamente en la cultura cristiana, pero no dejó de suscitar preguntas. Los historiadores han señalado que, al ignorar las raíces judías de Jesús y el contexto bíblico, se podría haber pasado por alto un significado mucho más profundo relacionado con su nacimiento. Esto ha llevado a algunos estudiosos a reexaminar la fecha desde una perspectiva más bíblica. Así, el debate sobre si el 25 de diciembre es una tradición establecida o una verdad histórica nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente celebramos en Navidad. Más allá de la fecha, lo importante es el significado espiritual del evento, la encarnación de Dios en la tierra, para traer esperanza y redención a la humanidad. Para entender mejor la posible fecha del nacimiento de Jesús, es esencial mirar hacia el calendario hebreo. Este calendario, basado tanto en los ciclos lunares como solares, está lleno de simbolismo espiritual y marca momentos importantes en la vida del pueblo judío. Entre estos destacan las festividades estipuladas en el libro de Levítico, que están profundamente vinculadas con las promesas y el plan de Dios. El calendario hebreo establece que el séptimo mes, Tishrei, es un tiempo de gran significado espiritual. Durante este mes se celebran festividades como Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, cada una
con una rica carga simbólica. Sukkot, conocida como la fiesta de los tabernáculos, conmemora el tiempo en que los israelitas habitaron en tiendas durante su travesía por el desierto, bajo la protección de Dios. Algunos estudios sugieren que el nacimiento de Jesús pudo haber ocurrido durante esta festividad. El simbolismo de Sukkot, que enfatiza la presencia de Dios habitando entre su pueblo, encaja perfectamente con la idea de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros. Este enfoque bíblico abre una nueva dimensión para entender la Navidad no solo como un evento histórico, sino como el cumplimiento de una promesa divina. Explorar esta conexión entre el calendario hebreo y el nacimiento de Jesús no solo nos ayuda a descubrir una posible fecha más precisa, sino que también nos invita a profundizar en el propósito espiritual detrás de este evento sagrado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, el séptimo mes del calendario hebreo, Tishrei, está cargado de significados espirituales y es considerado uno de los momentos más importantes del año. Durante este mes, los judíos celebran eventos clave que no solo reflejan la relación de Dios con su pueblo, sino que también apuntan hacia el cumplimiento de promesas mesiánicas. Es en este contexto que la festividad de Sukkot adquiere un protagonismo especial. Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, es un tiempo para recordar cómo Dios protegió y proveyó para los israelitas durante su peregrinaje en el desierto. La construcción de cabañas temporales, llamadas Sukkot, simboliza esta dependencia de la provisión divina. Más allá de su significado histórico, esta festividad está impregnada de esperanza mesiánica, anticipando un tiempo en que Dios habitará permanentemente entre su pueblo. Esta conexión mesiánica es lo que lleva a muchos estudiosos a considerar Tishrei como un período potencial para el nacimiento de Jesús. La idea de que Emmanuel, Dios con nosotros, viniera al mundo durante un mes dedicado a reflexionar sobre la presencia de Dios da un nuevo sentido a la narrativa navideña. Jesús no solo nació para cumplir una promesa histórica, sino para encarnar una esperanza eterna. Así, Tishrei nos invita a mirar la Navidad bajo una luz diferente, conectándola con las raíces bíblicas de Jesús y el propósito divino detrás de su venida al mundo. Este enfoque nos lleva a celebrar no solo un evento pasado, sino una realidad espiritual que sigue transformando vidas. Sukkot, conocida también como la fiesta de los tabernáculos, es una de las celebraciones más significativas en el calendario hebreo.
Esta festividad no solo conmemora el tiempo en que los israelitas habitaron en tiendas temporales durante su travesía por el desierto, sino que también apunta hacia un significado espiritual más profundo. Es un recordatorio de la fidelidad y la presencia constante de Dios con su pueblo. Durante Sukkot, los israelitas construyen estructuras llamadas Sukkot, que simbolizan refugios temporales. Estas Sukkot no solo representan la fragilidad de la vida humana, sino también la provisión divina en tiempos de necesidad. Esta imagen de Dios habitando con su pueblo en refugios temporales tiene una resonancia especial con el nacimiento de Jesús. El hecho de que Jesús naciera en un pesebre, un lugar humilde y temporal, refleja este mismo simbolismo. Él vino al mundo como Emmanuel, Dios con nosotros, habitando entre los hombres no en un palacio, sino en un entorno que simboliza la sencillez y la dependencia de Dios. Esto conecta directamente con el propósito de Sukkot, recordándonos que Jesús es el tabernáculo vivo, la presencia de Dios hecha carne. Así, la conexión entre Sukkot y el nacimiento de Jesús nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad. No se trata solo de una fecha o de una tradición, sino de un evento que nos recuerda la cercanía de Dios y su deseo de habitar con nosotros. La posibilidad de que Jesús haya nacido durante la festividad de Sukkot es una teoría que ha ganado fuerza entre estudiosos de las Escrituras. Más allá de las tradiciones establecidas, esta idea se basa en evidencias bíblicas y contextos históricos que aportan un significado más profundo al evento del nacimiento de Cristo. Si Jesús nació durante esta celebración, su llegada al mundo está impregnada de un simbolismo que conecta directamente con las promesas de Dios a su pueblo. Sukkot celebra la presencia de Dios habitando entre los israelitas mientras viajaban por el desierto. Esta imagen cobra vida con el nacimiento de Jesús, quien, como Emmanuel, vino a morar entre los hombres. La conexión entre ambas narrativas es tan poderosa que transforma la perspectiva tradicional de la Navidad, recordándonos que la esencia de esta celebración está en la relación cercana y tangible de Dios con su creación. Además, el simbolismo de los tabernáculos temporales utilizados durante Sukkot se refleja en el humilde lugar donde Jesús nació. Un pesebre, lejos de la comodidad de un hogar, simboliza la humanidad de Cristo y su misión de estar entre nosotros como un refugio divino. Esta conexión con Sukkot no solo añade profundidad a la historia del nacimiento de Jesús, sino que también nos invita a redescubrir su propósito redentor. Entender el nacimiento de Jesús a través del lente de Sukkot nos permite reflexionar sobre cómo Dios utiliza momentos específicos para cumplir sus promesas. Cada detalle en esta teoría apunta hacia un mensaje claro. Jesús es el cumplimiento de las esperanzas de su pueblo y la manifestación viviente de la presencia divina. La idea de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es central en el relato del nacimiento de Jesús. Esta expresión no es solo un título, sino una declaración profunda sobre la naturaleza y misión de Cristo. Su nacimiento no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de una promesa divina que se remonta a los tiempos de los profetas. En Jesús, Dios no solo visita a la humanidad, sino que decide habitar en medio de ella. El concepto de Dios habitando entre su pueblo no es nuevo en la tradición bíblica. Desde el tabernáculo en el desierto hasta el templo en Jerusalén, la presencia divina siempre se manifestó de manera tangible. Sin embargo, con el nacimiento de Jesús, esta presencia se traslada de un lugar físico a una persona, marcando el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Jesús
no nació en un palacio, sino en un lugar humilde, rodeado de sencillez y vulnerabilidad. Este detalle subraya su propósito como el tabernáculo viviente de Dios, accesible para todos, sin importar su estatus o condición. En lugar de un templo construido por manos humanas, Jesús se convierte en el templo perfecto, uniendo cielo y tierra en su propia existencia. Emmanuel no es solo un nombre, sino una promesa cumplida. Es la respuesta de Dios al anhelo de su pueblo por su presencia y su cercanía. En Jesús, esta promesa se hace realidad, invitándonos a experimentar su amor y redención de manera personal y transformadora. El pesebre donde nació Jesús ha sido durante mucho tiempo un símbolo de humildad y sencillez, pero cuando se mira a través del lente de Sukkot, adquiere un significado aún más profundo. La palabra hebrea para pesebre, midrash, puede referirse no solo a un lugar para alimentar animales, sino también a un refugio temporal, un cobijo. Esto lo conecta directamente con la Sukkot, las cabañas construidas durante la festividad para recordar la presencia protectora de Dios. En el contexto de Sukkot, el pesebre simboliza la morada temporal de Dios entre los hombres. Así como los israelitas construían tabernáculos para habitar en ellos durante su peregrinaje, Jesús se convierte en el tabernáculo viviente, llevando la presencia divina al corazón mismo de la humanidad. Su nacimiento en un pesebre no es un detalle incidental, sino un acto cargado de simbolismo espiritual. Además, el pesebre representa la fragilidad y vulnerabilidad de la condición humana que Jesús asumió al venir al mundo. Al elegir un lugar tan humilde para nacer, Jesús nos enseña que su misión no está basada en el poder o la opulencia, sino en la conexión genuina con las personas. Él es el refugio donde todos pueden encontrar descanso, protección y esperanza. Esta nueva perspectiva sobre el pesebre nos lleva a reflexionar sobre la verdadera esencia de la Navidad. No es solo una celebración de la tradición, sino un recordatorio del amor de Dios que se hizo tangible a través de Jesús, el tabernáculo vivo que habita entre nosotros. El calendario hebreo, basado en los ciclos de la luna y el sol, juega un papel crucial en la comprensión del nacimiento de Jesús. Este calendario no solo regula la vida religiosa del pueblo judío, sino que también está lleno de simbolismo que apunta hacia eventos proféticos y mesiánicos. Entender este sistema es esencial para conectar las festividades bíblicas con la vida y misión de Jesús. El calendario lunisolar divide el año en meses lunares, ajustados periódicamente al ciclo solar. Esto permite que las festividades estén alineadas con las estaciones y reflejen el propósito divino en la creación. Por ejemplo, la festividad de Sukkot en el séptimo mes de Tishrei marca un tiempo de celebración, gratitud y reflexión espiritual, conceptos que también se encuentran en el nacimiento de Jesús. Los estudiosos han señalado que muchos eventos clave en la vida de Jesús están vinculados a este calendario. Su nacimiento durante Sukkot, su muerte en la Pascua y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés son ejemplos de cómo su misión se alinea con las festividades estipuladas por Dios. Esto no solo confirma su identidad como el Mesías, sino también su papel como el cumplimiento de las promesas divinas. El calendario lunisolar nos invita a mirar la vida de Jesús desde una perspectiva más amplia, entendiendo que cada evento está lleno de propósito y significado. Su conexión con este sistema nos recuerda que Dios es un Dios de orden, cuyas promesas se cumplen en el tiempo y la forma precisos. En la tradición judía, el octavo día tiene un significado especial como símbolo de renovación y nuevos comienzos. Según la ley de Moisés, era el día en que se realizaba la circuncisión de los niños, marcando su entrada formal en el pacto con Dios.
En el caso de Jesús, este día adquiere un significado aún más profundo, ya que representa el inicio de su misión redentora. La circuncisión de Jesús al octavo día, según el Evangelio de Lucas, es un recordatorio de su plena humanidad y su cumplimiento de la ley judía. Al mismo tiempo, señala el comienzo de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, inaugurando un nuevo pacto basado en la gracia y la redención. El octavo día también está cargado de simbolismo espiritual. Representa un nuevo ciclo después del descanso del séptimo día, una continuación de la obra de Dios en la creación. En Jesús, este nuevo ciclo se concreta en su vida, muerte y resurrección, que traen esperanza y salvación a toda la humanidad. Así, el octavo día no es solo una tradición ritual, sino un acto profético que apunta hacia la plenitud de la obra de Dios en Cristo. Nos invita a reflexionar sobre cómo Jesús transforma las leyes antiguas en una realidad viva que ofrece un nuevo comienzo a todos los que creen en Él. La circuncisión de Jesús al octavo día, como lo indica Lucas 2:21, es un evento clave que marca su plena humanidad y su compromiso con la ley de Moisés. Este acto no es simplemente un requisito ritual, sino un símbolo profundo de su identificación con el pueblo judío y su misión de cumplir todas las promesas de Dios. En la tradición judía, la circuncisión simboliza el pacto entre Dios e Israel, un compromiso eterno que define su relación especial. Para Jesús, este acto representó el primer paso de su vida bajo la ley, mostrando que no vino para abolirla, sino para cumplirla en toda su plenitud. Este detalle aparentemente pequeño tiene implicaciones teológicas profundas, ya que refuerza la idea de que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Además, la circuncisión de Jesús señala un nuevo comienzo. En la tradición bíblica, el octavo día es un símbolo de renovación, un paso hacia adelante en el plan divino. Este acto también es un recordatorio de que su misión no se limitaba a los judíos, sino que abarcaba a toda la humanidad, trayendo consigo un nuevo pacto basado en la gracia y el perdón. Así, este evento, a menudo pasado por alto, es un testimonio del compromiso de Jesús con la redención. Desde el principio de su vida, Él mostró su disposición a ser el puente entre Dios y los hombres, cumpliendo la ley y abriendo un camino hacia una relación más profunda con el Creador. La aparición de la estrella de Belén y la llegada de los magos del Oriente son elementos fascinantes de la historia del nacimiento de Jesús. Este relato, cargado de simbolismo y misterio, ha intrigado a creyentes y estudiosos por siglos. ¿Qué era esta estrella y qué llevó a los magos a seguirla con tanta devoción? La estrella, mencionada en el Evangelio de Mateo, se interpreta como una señal celestial que marcaba el cumplimiento de una profecía mesiánica. En Números 24:17 se habla de una estrella que saldrá de Jacob, anticipando la llegada de un rey. Para los magos, que probablemente eran astrónomos o sabios de la antigua Persia, esta señal en el cielo era una confirmación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. El viaje de los magos simboliza la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de Jesús como el Rey prometido, no solo de Israel, sino del mundo entero. Su travesía, guiada por la estrella, representa el anhelo humano por encontrar la luz divina en medio de la oscuridad. Al llegar y adorar a Jesús, los magos reconocen su divinidad y su misión como el Salvador. La estrella de Belén no es solo un fenómeno astronómico, sino un recordatorio de que Dios usa los cielos para anunciar su obra en la tierra. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo buscamos y respondemos a las señales de Dios en nuestras propias vidas.
Cuando los magos llegaron a Jesús, le ofrecieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Estos obsequios no fueron elegidos al azar, sino que estaban cargados de simbolismo, reflejando aspectos clave de la identidad y misión de Jesús. Cada uno de ellos tiene un profundo significado que apunta a su realeza, divinidad y sacrificio. El oro, un regalo digno de reyes, simboliza la autoridad real de Jesús. Desde su nacimiento, él fue reconocido como el Rey de Reyes, cuyo reino no era de este mundo, sino eterno y celestial. Este regalo subraya la soberanía de Jesús y su papel como el líder divino prometido en las profecías. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El incienso, utilizado en los rituales de adoración, representa la divinidad de Jesús. Como el Hijo de Dios, Él es digno de ser adorado, no solo por su humanidad, sino también por su naturaleza divina. Este obsequio destaca su conexión única con el Padre Celestial. La mirra, una sustancia usada para embalsamar, simboliza la muerte y el sacrificio que Jesús habría de enfrentar. Este regalo anticipa su pasión y muerte en la cruz, un acto de amor supremo para redimir a la humanidad. La mirra nos recuerda que, incluso en su nacimiento, Jesús estaba destinado a cumplir su misión redentora. Estos regalos, por tanto, no solo honran a Jesús como el Mesías, sino que también anticipan los aspectos centrales de su vida y misión. Son un testimonio del reconocimiento de los magos de quién era Él y de lo que vendría a hacer por el mundo. La festividad de Sukkot no solo conmemora la provisión de Dios durante el Éxodo, sino que también apunta hacia un significado mesiánico profundo. En la tradición judía, esta celebración está asociada con la esperanza de que el Mesías habitará permanentemente entre su pueblo, cumpliendo las promesas de Dios de restauración y redención. Durante Sukkot, los israelitas construyen Sukkot, refugios temporales, para recordar cómo Dios habitó con ellos en el desierto. Este acto simbólico tiene una resonancia especial con la venida de Jesús, quien no solo habitó entre nosotros, sino que se convirtió en el tabernáculo viviente de Dios. En él, la presencia divina dejó de estar limitada a un lugar físico, como el templo, para ser accesible a todos los que creen. El nacimiento de Jesús durante Sukkot refuerza este vínculo entre la festividad y el cumplimiento mesiánico. Él es la morada de Dios hecha carne, el refugio eterno para la humanidad. Este simbolismo nos invita a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios que se manifestó de manera tangible en Jesús. Entender el significado mesiánico de Sukkot nos lleva a celebrar la Navidad no solo como un evento histórico, sino como un recordatorio de que Dios está con nosotros. Es una invitación a experimentar su presencia y a vivir en la plenitud de su promesa redentora. En el Evangelio de Juan encontramos una declaración que encapsula el significado del nacimiento de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra habitar en el texto original griego, eskenosen, significa hacer su tabernáculo. Este detalle conecta directamente con la idea de que Jesús es el tabernáculo vivo, la presencia de Dios en medio de la humanidad. El tabernáculo, en la tradición judía, era el lugar donde Dios habitaba entre su pueblo durante su peregrinaje en el desierto. Con Jesús, este concepto se transforma de un lugar físico a una persona. Él es el refugio espiritual, el lugar donde encontramos gracia, verdad y redención.
Su nacimiento no es solo un evento histórico, sino una encarnación de la cercanía de Dios. Al presentarse como el tabernáculo vivo, Jesús nos invita a experimentar una relación personal con Él. Ya no necesitamos un templo para acercarnos a Dios, porque Él está presente en cada lugar y momento a través de Cristo. Esta verdad transforma nuestra comprensión de la Navidad, llevándola más allá de una festividad hacia una experiencia espiritual profunda. Jesús, como el tabernáculo vivo, nos recuerda que Dios no está distante ni inaccesible. Su amor y su gracia están disponibles para todos, independientemente de las circunstancias. En Él encontramos un hogar eterno, un refugio donde podemos experimentar la plenitud de la vida divina. En Juan 8:12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Estas palabras son una revelación profunda que conecta su nacimiento con la promesa divina de traer esperanza y redención a un mundo envuelto en oscuridad. Jesús no solo vino a iluminar nuestras vidas, sino a ser la fuente eterna de claridad y dirección. En el contexto de su nacimiento, la luz de la estrella de Belén que guiaba a los magos simboliza esta verdad. Ellos no solo siguieron una señal celestial, sino la representación física de la luz espiritual que Jesús traería al mundo. Su llegada marcó el inicio de una nueva era en la que el amor y la gracia divina serían accesibles a todos. La luz también representa la pureza y la verdad, características que definen a Jesús en su misión redentora. Él no solo ilumina el camino hacia Dios, sino que expone las tinieblas del pecado y la desesperación, ofreciendo una alternativa basada en la esperanza y la vida eterna. Su luz no se limita a una época o a un grupo de personas, sino que es universal y eterna. Esta promesa nos invita a seguir la luz de Jesús, permitiendo que ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Más allá de las festividades navideñas, Él nos llama a vivir en su luz, reflejándola a los demás y siendo portadores de su amor en un mundo que aún necesita redención. En la narrativa del nacimiento de Jesús, los pastores desempeñan un papel especial. Según Lucas 2:8-12, ellos fueron los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Salvador. Este detalle no es casual, tiene un profundo significado espiritual que resalta la humildad y la inclusión en el mensaje de Jesús. Los pastores, que en aquella época eran considerados de baja posición social, fueron elegidos para ser los primeros testigos de la buena nueva. Este gesto demuestra que el mensaje de Jesús no estaba destinado únicamente a los poderosos o religiosos, sino a todos, especialmente a los humildes y marginados. La noticia del nacimiento del Salvador fue un mensaje de esperanza para toda la humanidad, sin distinción de estatus. La aparición de los ángeles a los pastores subraya la naturaleza inclusiva de la misión de Jesús. El mensaje era claro: «Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor». Este anuncio no solo marcó el inicio de la redención, sino que también enfatizó la universalidad del amor de Dios. El encuentro de los pastores con el niño Jesús simboliza la invitación de Dios a acercarse a Él con un corazón humilde. Su reacción de adoración y alegría nos recuerda que la Navidad no es solo una celebración, sino un llamado a experimentar la transformación que solo Cristo puede traer. El nacimiento de Jesús es mucho más que un evento histórico. Es el cumplimiento de una serie de profecías que se extienden a lo largo de las Escrituras. Desde las promesas hechas a Abraham hasta las palabras de los profetas como Isaías y Miqueas, todo apuntaba hacia la llegada del Mesías, quien traería una nueva era de esperanza y salvación. Jesús no solo nació bajo la ley, sino que vino para cumplirla en su totalidad.
En Mateo 5:17, Él declara: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla». Su vida y misión fueron una manifestación perfecta de las promesas de Dios, desde su nacimiento en Belén, profetizado en Miqueas 5:2, hasta su papel como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El cumplimiento de estas profecías también marca la transición del antiguo pacto basado en la ley al nuevo pacto basado en la gracia. En Jesús, las exigencias de la ley son satisfechas, permitiendo a la humanidad entrar en una relación directa y personal con Dios. Su venida no solo cumple las Escrituras, sino que inaugura una nueva era de redención y restauración. Reflexionar sobre este cumplimiento nos invita a confiar en la fidelidad de Dios. Así como Él cumplió sus promesas en Jesús, podemos confiar en que continuará siendo fiel a sus palabras en nuestras vidas, guiándonos hacia la plenitud de su propósito. Desde su nacimiento en un humilde pesebre hasta su sacrificio en la cruz, la vida de Jesús es un testimonio del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Este amor no está condicionado por méritos humanos, sino que es un regalo divino que busca restaurar la relación rota entre Dios y su creación. El amor de Cristo se manifiesta en cada detalle de su venida al mundo. Al nacer en condiciones humildes, Jesús mostró que su misión no estaba basada en privilegios terrenales, sino en la conexión con los corazones de las personas. Su nacimiento fue el inicio de un acto supremo de amor que alcanzaría su culminación en la cruz. La redención ofrecida por Jesús no es exclusiva, sino inclusiva. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, ofreciendo esperanza a quienes están quebrantados y luz a quienes están en tinieblas. Este amor redentor trasciende barreras culturales, sociales y religiosas, mostrando que todos tienen un lugar en el corazón de Dios. Este acto de amor nos desafía a vivir de manera diferente. Jesús nos llama a amar como Él nos amó, extendiendo gracia y compasión a quienes nos rodean. En la Navidad somos recordados de este amor transformador, que no solo cambia nuestras vidas, sino que también nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo. La Navidad es mucho más que luces, regalos y festividades. Es un tiempo para reflexionar sobre el profundo significado del nacimiento de Jesús. Más allá de las tradiciones y las fechas, lo que realmente importa es el impacto eterno que este evento tiene en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús nos invita a recordar que Dios no está distante, sino que vino a habitar entre nosotros. Él tomó forma humana para experimentar nuestras luchas, alegrías y dolores, mostrándonos un amor que no tiene límites. Este acto de cercanía divina redefine la Navidad como un momento de gratitud y adoración. Además, la Navidad es un llamado a la transformación personal. Jesús no solo vino para nacer en un pesebre, sino para nacer en nuestros corazones, transformándonos desde adentro hacia afuera. Al abrir nuestro corazón a su amor, permitimos que su luz ilumine nuestras vidas y guíe nuestras acciones. En última instancia, la Navidad es una invitación a vivir con propósito. Al recordar el nacimiento de Jesús, somos llamados a llevar su amor y luz al mundo, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Este es el verdadero significado de la Navidad. Una vida transformada por el amor de Cristo. El nacimiento de Jesús, aunque enmarcado en un contexto histórico, trasciende el tiempo. Su llegada al mundo no fue un evento aislado, sino el comienzo de un impacto eterno en la humanidad. Más allá de ser una figura central en el cristianismo, Jesús redefinió la manera en que entendemos el amor, la redención y la relación con Dios. Desde su humilde comienzo en Belén hasta su influencia en millones de vidas a lo largo de los siglos, su mensaje de amor y esperanza sigue transformando corazones.
Jesús no solo nació para cumplir profecías, sino para ofrecer una conexión directa con el Creador, invitándonos a experimentar una relación personal con Dios. Este impacto eterno también se manifiesta en el legado de sus enseñanzas. El Sermón del Monte, sus parábolas y su vida ejemplar son recordatorios de que el reino de Dios no es de este mundo, pero está disponible para quienes lo buscan. Su nacimiento simboliza el inicio de un cambio que todavía se siente en el mundo hoy. Reflexionar sobre el impacto del nacimiento de Jesús nos invita a considerar cómo su mensaje puede moldear nuestras propias vidas. No solo celebramos un evento pasado, sino una realidad presente que continúa inspirando fe, esperanza y amor. La vida y enseñanzas de Jesús no solo nos muestran cómo amar, sino que nos invitan a adoptar un estilo de vida basado en su ejemplo. Él vino a este mundo no solo para redimirnos, sino para enseñarnos cómo vivir de manera auténtica, con humildad, compasión y generosidad. Vivir el amor de Cristo significa servir a los demás sin esperar nada a cambio. En Mateo 20:28, Jesús declara: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir». Este principio nos desafía a poner a los demás primero, a cuidar de los necesitados y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. También implica perdonar de manera incondicional, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Este amor transformador no solo impacta nuestras relaciones, sino que nos libera del peso del resentimiento, permitiéndonos vivir con paz y propósito. La Navidad nos recuerda que este estilo de vida no se limita a una temporada, sino que debe ser una práctica diaria. Al vivir como Jesús vivió, nos convertimos en portadores de su luz y esperanza, mostrando a los demás el poder transformador de su amor. En la esencia de la Navidad encontramos tres pilares fundamentales: luz, amor y perdón. Estos valores no solo definen el nacimiento de Jesús, sino que también resumen su misión en la tierra. Celebrar la Navidad es recordar que Jesús vino a iluminar nuestras vidas, a enseñarnos a amar y a mostrarnos el camino del perdón. La luz de Jesús nos guía en tiempos de oscuridad, recordándonos que no estamos solos. Su amor nos da un propósito, invitándonos a amar como Él nos amó, de manera incondicional y sacrificial. El perdón que nos ofrece a través de su sacrificio nos libera de la culpa y nos permite comenzar de nuevo. Estos elementos son un recordatorio de que la Navidad no es solo un evento festivo, sino una oportunidad para reflexionar sobre cómo vivimos estos valores en nuestras propias vidas. Estamos siendo luz para los demás. Estamos amando sin condiciones. Estamos dispuestos a perdonar como Jesús nos perdonó. La lección de la Navidad nos desafía a aplicar estas verdades en nuestro día a día, permitiendo que la luz, el amor y el perdón de Jesús transformen no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. El verdadero significado de la Navidad radica en la invitación a que Jesús nazca en nuestro corazón. No se trata solo de recordar un evento histórico, sino de experimentar una transformación personal que tiene el poder de cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Cuando permitimos que Jesús habite en nuestro corazón, su amor comienza a moldear nuestras prioridades, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Esta transformación no es un proceso instantáneo, sino un camino continuo de crecimiento espiritual, guiado por la gracia y la verdad de Cristo. Jesús en nuestro corazón significa vivir con propósito, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. Su presencia nos da fuerza en momentos de dificultad, dirección en tiempos de incertidumbre y paz en medio de las tormentas de la vida. La Navidad es un recordatorio de esta transformación continua. Es un llamado a abrir nuestras vidas a la influencia de Jesús, permitiéndole ser el centro de nuestro ser y el guía
de nuestras acciones. En Él encontramos el verdadero significado de la vida y la plenitud que solo su amor puede ofrecer. El nacimiento de Jesús no solo cambió la historia, sino que continúa iluminando el mundo a través de aquellos que reflejan su amor y su mensaje. Su legado no se limita a un momento en el tiempo, sino que se extiende a través de cada persona que vive según sus enseñanzas y comparte su luz con los demás. En Mateo 5:14-16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, a dejar que nuestras buenas obras glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Este mandato nos recuerda que la Navidad no es solo un día, sino un estilo de vida que busca traer esperanza, alegría y amor a quienes nos rodean. Iluminar el mundo significa vivir de manera intencional, buscando oportunidades para servir, sanar y compartir el mensaje de Cristo. No importa cuán pequeña pueda parecer una acción de bondad, cada gesto inspirado por el amor de Jesús tiene el poder de transformar vidas. La Navidad nos invita a renovar este compromiso de ser luz en medio de la oscuridad. Al hacerlo, no solo honramos el nacimiento de Jesús, sino que participamos en su misión eterna de redimir y restaurar el mundo. Este es el verdadero legado de la Navidad, un llamado a reflejar la luz de Cristo en cada rincón de nuestras vidas. Se ha descubierto algo increíble. Una carta antigua escrita por el romano Aurelius Linus proporciona una descripción meticulosa de Jesucristo. Aurelius había observado a Jesucristo personalmente, tenía un conocimiento profundo sobre él y redactó numerosas cartas a César en Roma, narrando sus observaciones. En este video examinaremos a fondo esta descripción de Jesucristo y es posible que tu visión sobre Él cambie radicalmente al finalizar. En muchas culturas, las representaciones artísticas muestran a Jesucristo como un hombre de tez clara, ojos azules y cabello largo. Pero, ¿era así realmente Jesucristo? ¿Cómo era su verdadera apariencia? Estas son preguntas que frecuentemente nos hacemos. Descubramos la verdad ahora. Si crees en Dios y estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal. La imagen que tenemos sobre la apariencia física de Jesucristo generalmente proviene de películas, imágenes y relatos de alguien que vivió en la tierra hace más de 2000 años. A partir de la Biblia y estudios científicos más actuales, podemos obtener una mejor idea de su posible aspecto físico. El hallazgo de la carta de Aurelius Linus ha capturado la atención mundial porque detalla cómo era Jesús desde la perspectiva de un testigo ocular que lo vio personalmente y escribía frecuentemente a César en Roma para informar lo que veía. Por lo tanto, es crucial examinar cómo este individuo describió a Jesús. Durante siglos, especialmente en Occidente, la representación más común de Jesucristo ha sido la de un hombre de piel clara y cabello largo, usualmente claro o negro, y a menudo con ojos azules. Sin embargo, la Biblia no brinda una descripción física de Jesús, y todo indica que su aspecto probablemente era muy distinto a las representaciones artísticas. Figuras históricas del cristianismo, como Justino Mártir y Orígenes, hacían referencia al libro de Isaías, capítulo 53, para sugerir que la apariencia de Jesús no era destacable. No poseía belleza ni majestuosidad que nos atrajera, ni apariencia que nos resultara deseable. Además, Orígenes y otros mencionaron que Dios presentaba un aspecto común, alejado de las imágenes idealizadas. En el Salmo 45 se describe a Jesús como el más bello de los hombres, lo que indica que quizás cada quien lo veía de una forma particular, según su propia experiencia espiritual con él. San Agustín también abordó este tema, argumentando que cada persona visualiza a Jesús de forma distinta. Explicó que,
Aunque las representaciones imaginadas de Jesús eran infinitamente variadas, él tenía solo una apariencia real. Según San Agustín, la forma en que imaginamos a Jesús no afecta nuestra salvación. Resulta esencial apreciar a Jesucristo como humano. Celso, obispo de Jerusalén, en su interpretación del Salmo 4, señaló que el Mesías se manifiesta de maneras diversas según las necesidades de cada individuo. Para los que buscan consuelo, se revela como vino. Para los que necesitan orientación, es la entrada. Para aquellos en busca de reconciliación, actúa como un sacerdote. Y para los transgresores, se ofrece como un redentor que se sacrifica. Cristo se adapta a cada uno, conservando la pureza y el honor de su rol divino. En su función de médico y maestro bondadoso, se ajusta a nuestras falencias. Es curioso observar que las primeras imágenes de Jesús lo muestran joven e idealizado. Tras el decreto de Constantino que oficializó el cristianismo en el Salmo 4, las representaciones de Cristo evolucionaron notablemente, pasando a predominar las figuras con cabello largo. Este giro está asociado con la posibilidad de exhibir artefactos valiosos como la mandíbula. Ciertos estudiosos asocian este artefacto con lo que ahora conocemos como la síndone de Turín y el sudario de Verónica, considerados por contener representaciones milagrosas de Cristo sin intervención humana. La única descripción física conocida de Jesús deriva de una reproducción de una misiva que Linus, un cónsul romano, remitió al emperador Tiberio, descubierta en un monasterio entre otros textos antiguos. Esta carta se remonta al siglo XII durante el imperio de Tiberio. Los documentos históricos sugieren que un romano de nombre Linus estuvo presente en Judea durante el proceso y ejecución de Jesús, y su prominente familia es mencionada por el historiador judío Josefo en su texto Antigüedades de los Judíos. No obstante, la autenticidad de esta carta ha sido debatida por ciertos académicos. En ella, Linus describe a Jesús como un hombre de rostro distinguido y expresivo, cabello claro y algo abundante, labios oscuros y parcialmente abiertos, ojos azules y un semblante notablemente bondadoso. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Linus añade que Jesús tenía una nariz alargada, cabello casi blanco y bastante largo que nunca se había cortado, con un cuello ligeramente inclinado, lo cual le confería una presencia ni severa ni arrogante. Su tez, oscura y con tonalidad de carne nutrida, emanaba seriedad, sabiduría, gentileza y amabilidad sin indicios de sufrimiento. Esta descripción se ve reforzada por detalles de la síndone de Turín. El profesor Giovanni Giudica Cordiglia, especialista en la síndone y docente de medicina forense, examinó los detalles y concluyó que la figura representada era de gran belleza y estatura, alrededor de 6 pies, con proporciones físicas ideales. La nariz suave y recta, ligeramente descendente,
y labios grandes y algo prominentes son características destacadas de su rostro. Los análisis antropométricos indican que Jesús gozaba de una salud física excepcionalmente superior a la media de los hombres. Se estima que su capacidad craneal era de 175 centímetros cúbicos, lo que señala una cabeza grande con un índice craneal de 95. Esto implica que el peso de su cerebro era de aproximadamente 1,5 kilogramos, notablemente superior al promedio, típico de una persona con capacidades intelectuales extraordinarias. En 1940, Warner Solomon ejecutó su famosa obra La cabeza de Cristo, que rápidamente se multiplicó y fue replicada en incontables artículos, desde reproducciones en papel y adornos murales, hasta señaladores, tarjetas festivas y, curiosamente, en artefactos y envoltorios de café. Stephen Prothero, en su libro El Jesús de América, argumenta que esta imagen ha elevado a Jesús a un ícono ampliamente reconocido en E.E.U., admirado por individuos de diversas creencias y culturas. Prothero sostiene que esta representación se ha transformado en la más extendida globalmente, eclipsando incluso a La Última Cena de Leonardo da Vinci. La obra se ha convertido en un centro de adoración personal y de escrutinio académico. En la década de los 90, la Fundación Lilly financió un análisis sobre la influencia de la pintura de Solomon en la espiritualidad americana. El historiador David Morgan dirigió esta investigación, que culminó con la publicación de Íconos del protestantismo americano, el arte de Warner Solomon. A lo largo de este análisis, Morgan recolectó más de 500 reacciones personales a la pintura de Solomon. La gran mayoría de los participantes indicaron que esta imagen resonaba con su visión personal de Jesús, considerándola la representación visual más fiel que conocían. Es una observación fascinante, dado que nadie en esa década podría haber conocido cómo era Jesús realmente en el siglo I. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Morgan apunta que la percepción de autenticidad y el amplio reconocimiento de la cabeza de Cristo de Solomon podrían radicar en su realismo casi fotográfico, que le confiere un aire de retrato personal. Destaca que los bordes difuminados y la iluminación tenue dan a la imagen un parecido con fotografías de seres queridos que muchos llevan consigo. Un factor adicional que podría haber fortalecido el apego emocional hacia esta imagen es la manera en que Jesús es presentado desde un ángulo posterior, despojado de cualquier marco temporal o narrativo. Esto invita a las personas a incorporar a Jesús en sus propias vidas y, al no interactuar con otras figuras en la obra, permite un vínculo más personal y directo con la figura de Jesús. Su mirada transmite calidez, cercanía y comprensión, atributos que muchos anhelan en una imagen del Salvador. Respecto a su vestimenta, existen algunos datos históricos y arqueológicos. Se cree que Jesús vestía una túnica larga que descubría parcialmente las piernas, probablemente acompañada de un ropaje más ligero debajo, junto con una capa o manto para el frío. Su calzado sería parecido a las sandalias contemporáneas. Dado el valor elevado de la vestimenta en esa época, es probable que Jesús usara las mismas prendas varias veces.
Salvo que alguien le ofreciera prendas nuevas, las que llevaba se gastarían con el uso. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles sobre el físico de Cristo, obtenemos la mayor parte de la información sobre él de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento: los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos nos cuentan que Jesús fue un judío nacido en Belén y criado en Nazaret, en la región de Galilea, durante el primer siglo. Según el Evangelio de Lucas, Jesús tenía cerca de 30 años cuando comenzó su ministerio, como se menciona en el capítulo 3, versículo 23. Aunque la Biblia no detalla su apariencia física, enfatiza que no había nada en su aspecto que lo hiciera distinguirse de los demás. Este suceso se refleja en lo acontecido en el huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión, cuando Judas Iscariote tuvo que señalar a Jesús entre sus discípulos a los soldados, probablemente porque su aspecto físico no era distinto al de ellos. Algunos estudiosos del tema sugieren que el Apocalipsis ofrece indicios sobre las características físicas de Jesús, insinuando que podría haber tenido un tono de piel más oscuro y una textura particular en su cabello. El Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, describe el cabello de Jesús como blanco como la lana o la nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, como si hubieran sido purificados en un horno. Estas descripciones, aunque simbólicas, podrían sugerir rasgos físicos específicos, aunque a menudo se interpretan de manera metafórica o espiritual. Con el paso del tiempo, las representaciones de Jesús en el arte han variado considerablemente. En los primeros tiempos del cristianismo se le representaba como un joven sin barba, simbolizando su pureza y su función de salvador pacífico. Esta representación era habitual en las primeras catacumbas romanas y en los mosaicos, ofreciendo una visión más amable y accesible de Jesús. Una de las imágenes artísticas más antiguas de Jesús, datada unos 200 años después de su muerte, se encontró en las catacumbas de Santa Domitila en Roma, y se estima que fue descubierta hace unos 400 años. En estas imágenes, Jesús se muestra como un joven de cabello corto, sin barba, llevando un cordero sobre sus hombros. En 2018, se descubrió otra representación antigua de Jesús en una iglesia en ruinas en el sur de Israel, que data del siglo VI. Esta imagen lo muestra con cabello corto, un estilo que era común en el Imperio Bizantino Occidental de esa época. En ese período, especialmente en Egipto y en la región de Siria-Palestina, las representaciones de Jesús eran diferentes y luego desaparecieron del arte bizantino. Desde el siglo IV comenzaron a popularizarse las imágenes de Jesús con barba y cabello corto, influenciadas por la iconografía de los dioses griegos y romanos. En esta etapa, a menudo se mostraba a Jesús vestido con una larga túnica, sentado en un trono, como se ve en el mosaico del siglo V en la iglesia de Santa Pudenciana en Roma, a veces incluso rodeado de un halo. Sin embargo, es importante destacar que no todas las representaciones de Jesús siguen este estilo occidental. Diversas culturas alrededor del mundo lo representan de maneras que reflejan sus propias comunidades. Frecuentemente, las culturas adaptan las imágenes de figuras religiosas significativas para que se asemejen a la gente local. Una de las reliquias más famosas vinculadas con Jesús es el sudario de Turín, que se dio a conocer en 1354. Muchos creen que este lienzo cubrió a Jesús después de su crucifixión y que la imagen impresa muestra su rostro, aunque existe un debate considerable sobre su autenticidad. Por lo tanto, algunos cuestionan si debemos utilizar el sudario como referencia para determinar el aspecto de Jesús. En 2001, Richard Neve, un artista y médico retirado,
Se unió a un equipo de antropólogos forenses de Israel y del Reino Unido, junto con programadores, para generar una representación moderna de Jesús. Utilizaron un fragmento de esmeralda del siglo I proveniente de Israel y métodos de modelado por computadora para reconstruir la apariencia basándose en el conocimiento de los rasgos físicos de los judíos de esa época. Aunque nadie asegura que esta reconstrucción sea un reflejo exacto de Jesús, describe a una figura de aproximadamente 1,65 metros de estatura, con piel oscura, ojos marrones y cabello corto. Esta imagen es considerada por los académicos como una representación más fidedigna de su verdadero aspecto. Mientras que en Occidente la imagen de Jesús es la más reconocida, en otras partes del mundo se le representa de formas variadas, como negro, árabe o hispano. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo era realmente Jesús? La antropología forense, una rama de la ciencia que emplea técnicas similares a las usadas en investigaciones criminales, ha comenzado a ofrecer algunas respuestas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Científicos británicos, con la colaboración de arqueólogos israelíes, han logrado desarrollar una imagen que consideran la representación más precisa del rostro de Jesús. La antropología forense, perteneciente a la antropología física, integra datos culturales y arqueológicos con saberes de las ciencias físicas y biológicas para analizar diferentes grupos humanos. Un profesor aclara que los expertos en este campo deben comprender aspectos de genética, desarrollo y crecimiento humano. Incorporan conocimientos de primatología, que estudia a los primates, paleoantropología, enfocada en la evolución de los primates hacia los humanos, y osteología humana, que examina los huesos. También son cruciales saberes sobre nutrición, odontología y adaptación al clima para esta investigación. Aunque la antropología forense suele aplicarse en la resolución de crímenes, Richard Neff descubrió que también podría utilizarse para determinar la apariencia de Jesús. Neve ya tenía experiencia en la reconstrucción facial de figuras históricas polémicas como Felipe II de Macedonia y el rey Midas de Frigia durante 20 años. Si alguien estaba capacitado para crear una imagen precisa de Jesús, ese era Neve. El relato de Mateo sobre el huerto de Getsemaní ofrece un dato crucial sobre las características de Jesús, indicando que poseía rasgos típicos de un semita de Galilea. Por ende, el primer paso para Neve y su equipo fue adquirir muestras de la zona cerca de Jerusalén, donde Jesús vivió y predicó. Estas muestras semíticas ya habían sido descubiertas por expertos en arqueología israelíes y estaban disponibles para la investigación de Neve. Con 3 muestras bien conservadas de la época de Jesús, Neve utilizó tomografía computarizada para obtener imágenes detalladas por rayos X de cada una. Los expertos emplearon programas informáticos para analizar datos extensos sobre el grosor de los tejidos blandos en partes críticas del rostro humano. Con esta información, lograron reconstruir digitalmente los músculos y la piel sobre un esqueleto semítico representativo, utilizando software que validaba los resultados con conocimientos antropológicos. A partir de estos datos, el equipo creó una reconstrucción digital en 3D del rostro. Posteriormente, fabricaron un soporte con la densidad apropiada y aplicaron barro sobre la estructura definida por los huesos faciales según el análisis del programa,
complementándolo con una capa que simulaba la piel. Configuraron la nariz, los labios y los ojos conforme a la disposición de los músculos subyacentes. No obstante, dos rasgos esenciales como el cabello y el tono de piel de Jesús no pudieron definirse únicamente por la densidad. Para abordar estas particularidades, el equipo de Neve revisó ilustraciones del siglo I, descubiertas en yacimientos arqueológicos previos a la redacción de la Biblia. Estas representaciones señalaban que Jesús poseía ojos marrones y, siguiendo la tradición judía, mostraban que tenía cabello, aunque la Biblia aclara aspectos sobre la longitud del cabello de Jesús. Mientras que muchos iconos religiosos lo presentan con melena larga, la mayoría de los expertos en estudios bíblicos concuerdan que tenía el pelo corto y ondulado. Esta visión es contraria a la figura mostrada en el sudario de Turín, el cual es considerado por muchos como la imagen más verídica de Jesús, representándolo con pelo largo. El sudario es reconocido por muchos como el manto que envolvió el cuerpo de Jesús tras su fallecimiento, aunque existe controversia sobre su autenticidad. Los críticos del sudario remiten al libro de Corintios, redactado por el apóstol Pablo, quien afirmó haber visto a Jesús y criticaba a los hombres de pelo largo, calificándolo de indigno. Esto genera la interrogante: ¿diría Pablo que Jesús tenía el cabello largo? Para Neve y su conjunto, la conclusión fue evidente. Basándose en las ilustraciones del primer siglo, probablemente Jesús tenía el cabello corto, conforme era usual en los hombres de esa era. Igualmente, estudios arqueológicos de restos óseos indican que la altura promedio de un hombre semítico en la época de Jesús era de aproximadamente 160 centímetros y pesaba en torno a 50 kilos. Dado que Jesús se desempeñó como carpintero hasta sus 30 años, es plausible asumir que era más robusto y en forma física que lo que proponen las representaciones occidentales. Su semblante probablemente mostraba signos de labor al exterior, haciéndolo parecer más avejentado de lo que era. Para quienes crecieron viendo retratos convencionales de Jesús en clases dominicales, la figura de un hombre de tez oscura, elaborada por el laboratorio de Neve, actúa como un recordatorio de que las apariencias pueden divergir de las imágenes tradicionales. Neve subraya que su reconstrucción simplemente representa a un adulto que vivió en la misma región y periodo que Jesús, y no todos aceptan esta versión. En su obra de 2018, ¿Cómo era Jesús?, Taylor investigó restos arqueológicos, documentos históricos y arte sepulcral para deducir que, como la mayoría en Judea y Egipto en aquel entonces, Jesús probablemente tenía ojos marrones, cabello oscuro y piel de tono oliva. Se estima que medía alrededor de 160 centímetros, altura común para los hombres de su tiempo. Aunque algunos admiten que estas representaciones más realistas con cabello oscuro y piel morena son probablemente más precisas, Taylor recalca que nunca podremos conocer con exactitud la verdadera apariencia de Jesús. Se preguntaba sobre la apariencia de los judíos en Galilea hace 2 milenios. Probablemente no tenían ojos rojos ni pelo oscuro. A lo largo de los siglos, tanto teólogos como historiadores han debatido cómo era realmente Jesucristo, mientras que los pintores del Renacimiento en la Iglesia Católica a menudo lo representaban como una figura europea alta y musculosa con pelo oscuro y ojos rojos. Los estudiosos generalmente concuerdan en que, dado que era hijo de un carpintero y nació en la región actualmente conocida como Palestina, Jesús probablemente compartía los rasgos físicos comunes de los residentes locales de aquel tiempo, siendo de menor estatura y robusto, con pelo oscuro.
Este interrogante inspiró a un fotógrafo neerlandés y artista digital a utilizar un avanzado programa de inteligencia artificial para intentar desentrañar este misterio histórico. Uter, el artista, explicó que tiene experiencia en la creación de imágenes y efectos visuales computarizados. El software de inteligencia artificial que emplea funciona con una red neuronal entrenada en fotografías y pinturas de miles de cabellos humanos. Este software facilita la integración de diversas fuentes faciales y las sintetiza en una versión artificial, influenciada por las decisiones estéticas del usuario. Para lograr una representación más precisa de Jesús, utilizó varias representaciones culturales de él, desde arte bizantino hasta obras renacentistas como el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci y el Sudario de Turín, aunque ajustó la etnicidad para que coincidiera más fielmente con su contexto histórico. Uter decidió incorporar un rostro con rasgos del Medio Oriente a su creación y se sintió satisfecho de que reflejara una visión cultural, aunque careciera de detalles históricos más exactos. Para hacer la imagen más realista, modificó el cabello y la piel, dándoles un estilo acorde con la época y el lugar, y añadió características típicas encontradas en las representaciones mamíferas, reduciendo la influencia del arte renacentista. El resultado es más una interpretación artística de cómo podría haber lucido esta persona, en lugar de una recreación científica precisa. ¿Por qué no existen representaciones de Jesús de su propio tiempo? Jesús tuvo un impacto profundo en el mundo con sus enseñanzas y mensajes, y muchas personas fueron perseguidas y murieron por su fe. Aún así, no existen registros físicos que muestren su apariencia. Mientras hay esculturas y mosaicos de líderes militares como César y personas comunes desde el primer siglo, los primeros cristianos no produjeron imágenes o estatuas de Cristo. ¿Por qué sería esto? Como Jesús y sus primeros seguidores eran judíos, vivían de acuerdo con las leyes de la antigüedad. Esto incluía seguir los 10 mandamientos de Dios que prohíben la creación de imágenes idólatras. Esta normativa buscaba prevenir la idolatría, común en aquel tiempo, especialmente en Egipto, de donde los israelitas habían sido liberados. Dios ordenó: no te hagas ídolo ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él quería que su pueblo lo venerara exclusivamente a él, rechazando ídolos o figuras, como hacían otros pueblos. Esta directiva era clara y rigurosa, en especial porque los israelitas estaban por entrar a la tierra prometida, y obedecer este mandato era vital para evitar la desobediencia a Dios y prevenir repercusiones adversas para las generaciones futuras. Si creciste viendo representaciones de Cristo en vitrales, íconos o estatuas en iglesias, o ilustraciones de Jesús en las Biblias para niños, estas son creaciones que nacen de la imaginación del artista. Una de las representaciones artísticas más tempranas de Jesús data de aproximadamente 235 años después de su resurrección y fue hallada en Siria, en un muro de la iglesia de Dura Europos, una de las iglesias cristianas más antiguas. En este mural, Jesús aparece curando a un hombre paralítico. Otra representación temprana en las catacumbas de Roma lo muestra como un joven sin barba, simbolizando al buen pastor. Cerca de 400 años después del nacimiento de Cristo, los artistas empezaron a retratarlo con barba. En las comunidades eclesiásticas tempranas, el arte tenía la función de instruir a los fieles acerca de las Escrituras. Dado que muchos creyentes eran analfabetos, las obras de arte les facilitaban la memorización de los relatos bíblicos de Jesús. El arte era una parte esencial de la cultura romana y fue asimilado por los primeros cristianos. La influencia del arte grecorromano y sirio fue decisiva en la forma en que el cristianismo encaró las representaciones visuales. Por lo tanto,
Tanto el arte antiguo como el contemporáneo no solo reflejan la visión del artista, sino también la cultura de su tiempo. Por ejemplo, si observas las obras de Cristo realizadas por Rembrandt en el siglo XVII, notarás que su representación de Jesús difiere considerablemente de las imágenes en los manuscritos medievales del siglo X. Esto ilustra cómo la percepción del artista y la cultura de su época influyeron en aspectos como la vestimenta, el color de pelo y el estilo general de Jesús. Esto nos invita a reflexionar sobre el significado de estas representaciones en la actualidad. La ausencia de imágenes o estatuas de Jesús hechas en vida subraya que lo que Dios valora está en el interior, no en la apariencia externa. Cuando Dios indicó al profeta Samuel que seleccionara un nuevo rey para Israel, le aclaró que no tomara en cuenta la apariencia ni la altura, porque Dios observa el corazón, a diferencia de los hombres que se fijan en lo externo. Esto nos enseña a no evaluar a las personas por su aspecto exterior. Como Jesús dijo, no juzguen basándose en las apariencias, sino juzguen justamente. Es notable que, aunque convivieron y viajaron con Jesús, discípulos como Mateo, Marcos, Pedro y Juan, quienes escribieron textos sobre él, no describieron su aspecto físico. Los escritores del Nuevo Testamento nos instan a enfocarnos en las enseñanzas y los mensajes de Jesús, más allá de su apariencia. Esto destaca la importancia de ver más allá de las apariencias y valorar el interior de las personas. Cuando nos sentimos comunes o incluso subestimados, cuando nos juzgan o critican por nuestra apariencia, es crucial recordar que Jesús también fue percibido como una persona ordinaria. No era visto como alguien hermoso o atractivo, e incluso fue ridiculizado y menospreciado. La gente frecuentemente juzga basándose en la apariencia, pero eso no es lo que deberían hacer los seguidores de Cristo. Nuestro valor real no proviene de nuestro aspecto físico, popularidad o encanto. Nuestra valía se deriva del amor que Dios tiene por nosotros, ya que somos creados a su imagen. A veces puede resultar más complejo comprender la figura de alguien con ojos como llamas de fuego y voz como el murmullo de aguas que la de un humilde pescador de Galilea. O en momentos de profunda conmoción espiritual puede ser más difícil aceptar a Jesús como alguien sin atractivo físico que como alguien cuya luz supera al sol. No es esencial conocer el aspecto físico de Jesús para sentir la confirmación del Espíritu de que Él es nuestro Salvador. No necesitamos una representación mental exacta para que Cristo actúe en nuestras vidas. Tampoco es necesario ver su rostro ahora para reconocerlo como alguien familiar y amado en el futuro, cuando tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él nuevamente. No importa cuánta curiosidad tengamos sobre Jesús, todos los creyentes que han sido bautizados en su nombre pueden estar seguros de una cosa. Llegará el día, tras el fin de nuestras vidas terrenales, cuando Jesús nos acompañe ante el tribunal celestial y nos encontremos cara a cara en una realidad que trasciende las barreras de tiempo y espacio. La representación visual de figuras religiosas, en particular de Jesucristo, ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. Esta evolución refleja no solo los cambios estilísticos y artísticos de cada época, sino también las variaciones en la interpretación teológica y cultural. En el cristianismo primitivo, las representaciones de Jesús eran infrecuentes y a menudo simbólicas, como el pez, Ichthus, que era un acrónimo de Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. A medida que el cristianismo fue adoptado oficialmente en el Imperio Romano, la iconografía cristiana comenzó a incorporar elementos del arte greco-romano, lo que llevó a representaciones más humanizadas y personalizadas de Jesús.
Esta transición marcó un punto de inflexión en cómo los fieles percibían y se relacionaban con la figura de Cristo, facilitando una conexión más íntima y personal a través de las artes visuales. En la Edad Media, la figura de Jesús se diversificó aún más, con cada cultura adaptando su imagen a las características locales. Esto se puede observar en las variadas representaciones de Cristo que se encuentran en manuscritos iluminados, frescos y esculturas a lo largo de Europa, cada uno reflejando las particularidades estéticas y etnográficas de su entorno. La Reforma protestante del siglo XVI trajo consigo un cuestionamiento de la utilización de imágenes en la práctica religiosa. Los reformadores criticaron el uso de imágenes como un posible incentivo a la idolatría, lo que llevó a una reducción significativa en la representación artística en las iglesias protestantes. Esto contrastaba marcadamente con la Contrarreforma católica, que afirmó el valor de las artes visuales en la educación y devoción religiosa. Con el advenimiento de la era moderna y la globalización, las representaciones de Jesús se han vuelto aún más variadas, reflejando la diversidad y pluralidad del cristianismo en todo el mundo. Artistas contemporáneos a menudo reinterpretan la imagen de Jesús para explorar temas de justicia social, diversidad cultural y desafíos globales, utilizando medios modernos y enfoques innovadores. El interés en la verdadera apariencia de Jesús ha sido impulsado por avances en la arqueología y la antropología. Estudios científicos, como el análisis de los restos de contemporáneos de Jesús hallados en la región de Galilea, proporcionan una base más sólida para inferir aspectos de su apariencia física basada en el contexto histórico y geográfico de su tiempo. La tecnología digital y la inteligencia artificial también han desempeñado un papel en la reconstrucción de la apariencia de Jesús, ofreciendo simulaciones basadas en datos arqueológicos y antropológicos. Estas representaciones modernas buscan acercarse más a un Jesús históricamente plausible, aunque siempre hay un elemento de interpretación y conjetura. La figura de Jesús, con su profunda significación religiosa y cultural, continúa siendo un punto focal en el arte, la teología y la cultura popular. Cada nueva representación y reinterpretación no solo refleja la búsqueda continua de entendimiento espiritual y conexión con lo divino, sino también el contexto cultural en el que se produce. Esto demuestra que, más allá de la apariencia física, es el impacto de sus enseñanzas y su legado lo que perdura y sigue influyendo en la humanidad. Imagina descubrir un documento perdido durante siglos, una carta que podría alterar todo lo que sabemos sobre Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué secretos revelaría? ¿Por qué ha permanecido oculta tanto tiempo? ¿Cómo llegó a ser redescubierta? Esta historia comienza con el hallazgo de una carta atribuida a Jesús, un misterio que ha cautivado a teólogos e historiadores por generaciones. Envuelta en el velo de la historia, su existencia ha sido objeto de debate y especulación. Hoy nos adentramos en el descubrimiento que promete cambiar nuestra comprensión de la relación entre Jesús y el mundo que lo rodeaba. Según antiguos textos, la carta fue escrita a mano por Jesús mismo, una rareza, dado que la mayoría de sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente y documentadas por sus seguidores después de su muerte. El destinatario no era otro que el rey Abgar de Edesa, un monarca que buscaba la curación de una enfermedad incurable y encontró esperanza en las promesas de un profeta lejano. Este contexto establece no solo la autenticidad de la carta, sino también su relevancia histórica y espiritual. Los eruditos han debatido sobre la veracidad de esta correspondencia, citando la falta de pruebas físicas y cuestionando su origen. Sin embargo, la mención de la carta por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica
proporciona un hilo de credibilidad que no puede ignorarse fácilmente. Eusebio, un meticuloso historiador de la Iglesia primitiva, alegó haber visto la carta personalmente, preservada en los archivos reales de Edesa. El descubrimiento de la carta no solo plantea preguntas sobre la comunicación entre Jesús y Abgar, sino que también refuerza la idea de que Jesús era consciente de su misión más allá de las fronteras de Judea. A medida que profundizamos en la historia, exploramos no solo los textos, sino también las implicaciones de lo que significa creer en palabras no vistas, como menciona el versículo bíblico en Juan 20:29, «Dichosos los que no vieron y creyeron». La relación entre Jesús y el rey Abgar V de Edesa es un fascinante cruce de culturas y fe. Edesa, situada en la encrucijada de varias rutas comerciales importantes, era un melting pot de ideas y creencias. Abgar, conocido como Abgar el Negro, era un rey con una enfermedad que lo había dejado en búsqueda constante de un milagro. Jesús, por su parte, había comenzado a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de Galilea, con historias de sus milagros alcanzando rincones lejanos. La fama de Jesús como un sanador milagroso había llegado a oídos de Abgar, quien, desesperado por encontrar alivio, vio en Jesús una figura casi mítica capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. La carta de Abgar a Jesús es un testimonio de esta mezcla de desesperación y fe. Abgar no solo buscaba curación física, sino también una conexión espiritual con alguien que creía poseía el poder divino. Esta búsqueda refleja un tema universal en las Escrituras, la búsqueda de salvación y comprensión más allá de uno mismo, similar a la historia del centurión en Mateo 8:5-13, que también mostró gran fe en Jesús sin haberlo visto. El envío de la carta a través de un emisario fue un acto de fe en sí mismo. Abgar puso su destino en manos de un mensajero, esperando que sus palabras llegaran a Jesús, y a cambio, recibir una respuesta que podría no solo cambiar su vida, sino también la de su reino. Esta parte de la historia subraya la importancia de la fe y la comunicación en un mundo antiguo conectado por frágiles hilos de esperanza y creencia. Edesa, bajo el reinado de Abgar V, era un nexo vibrante entre el este y el oeste. Esta ciudad, ubicada en la actual Turquía, se distinguía por su diversidad cultural y religiosa, siendo un lugar donde se cruzaban mercaderes, pensadores y peregrinos de todo el mundo conocido. Este ambiente cosmopolita proporcionaba el caldo de cultivo perfecto para el intercambio de ideas y la difusión de nuevas religiones, incluyendo el cristianismo primitivo. La ubicación estratégica de Edesa la convirtió en un centro vital para el comercio y la política. En el cruce de importantes rutas comerciales, la ciudad no solo prosperaba económicamente, sino que también jugaba un papel crucial en el intercambio cultural y político entre los imperios romano y persa. La influencia de estas dos potencias era evidente en la arquitectura, las artes y la vida cotidiana de sus habitantes. El impacto cultural de Edesa se extendía más allá de sus murallas. Como centro de aprendizaje y debate religioso, la ciudad atraía a eruditos y teólogos, facilitando así la diseminación de doctrinas y pensamientos cristianos. Este caldero de creencias religiosas y filosofías también presentaba desafíos como conflictos entre diferentes grupos y la presión de mantener una coexistencia pacífica. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Puede ser a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestro deber es compartir las enseñanzas del Señor con el mayor número posible de personas. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que estás interesado en más estudios como este. La presencia de una comunidad cristiana significativa en Edesa
estimulada por la historia de la carta de Abgar, posicionó a la ciudad como un punto focal en la expansión del cristianismo. A medida que exploramos la relevancia de Edesa en la historia cristiana, recordamos palabras como las de Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, resaltando la universalidad del mensaje cristiano. Abgar el Negro, monarca de Edesa, era conocido no solo por su enfermedad, sino también por su sagacidad política. Su reinado estuvo marcado por maniobras diplomáticas diseñadas para navegar las complejas relaciones entre los imperios más poderosos de su tiempo. Abgar sabía que la supervivencia de su reino dependía de su habilidad para equilibrar estas fuerzas, a menudo conflictivas. En el ámbito interno, Abgar promovió políticas que fortalecían la cohesión social y económica, consciente de que la estabilidad interna era crucial para resistir las presiones externas. Implementó reformas que beneficiaron tanto a las élites como a las clases más bajas, buscando así mantener un equilibrio que garantizara la paz social y la prosperidad económica. La diplomacia de Abgar también se extendía al ámbito religioso. Aunque gobernaba en un periodo de tensiones religiosas, mostró un interés particular en el cristianismo, que era aún una fe naciente. Su correspondencia con Jesús indica un intento de acercarse a esta nueva fe, que prometía no solo esperanza espiritual, sino también un posible fortalecimiento político. El manejo de su enfermedad y su decisión de buscar ayuda en Jesús no eran solo actos de desesperación personal, sino también estrategias para consolidar su liderazgo. En este contexto, la fe de Abgar y su apertura a nuevas ideas pueden verse reflejadas en versículos como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que subraya la providencia divina en los asuntos humanos. La enfermedad de Abgar no era solo un asunto personal, tenía implicaciones políticas y sociales. Su condición debilitante se había convertido en una fuente de preocupación entre su corte y su pueblo, ya que un rey enfermo podría ser visto como un signo de inestabilidad. Esta preocupación no era infundada en una era donde la salud del monarca era a menudo vista como un reflejo del estado del reino. Abgar había agotado todas las opciones médicas disponibles, desde remedios locales hasta tratamientos ofrecidos por médicos de renombre en el imperio. Sin embargo, nada parecía aliviar su padecimiento, lo que lo llevó a buscar alternativas fuera de los confines tradicionales de la medicina de su tiempo. Su atención se dirigió hacia Jesús, cuyas curaciones milagrosas habían comenzado a ser conocidas incluso en regiones distantes. Enviando su carta, Abgar expresaba no solo su desesperación, sino también una profunda fe en la posibilidad de un milagro. Esta acción no solo refleja su vulnerabilidad como humano, sino también su valentía como líder, dispuesto a buscar soluciones fuera de los métodos convencionales. En esta búsqueda, podemos encontrar un paralelo en el relato bíblico de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y fue sanada, como se narra en Marcos 5:28-29. La esperanza de Abgar en Jesús encapsula la esencia de la fe, una creencia en lo invisible y lo aparentemente imposible. Esta esperanza no solo lo movió a él, sino que también preparó el camino para que su reino experimentara una transformación espiritual y física. A través de esta historia entendemos cómo la fe puede cruzar fronteras y unir mundos en la búsqueda común de salvación y curación. La fama de Jesús como sanador milagroso había cruzado montañas y desiertos, llegando finalmente a Edesa.
Los rumores sobre un hombre capaz de curar enfermedades y devolver la vida a los muertos llenaban las calles y mercados, alimentando una mezcla de esperanza y escepticismo entre los ciudadanos de Edesa. Estos cuentos no solo hablaban de milagros, sino también de un mensaje de amor y redención que resonaba con muchos que buscaban sentido en un mundo lleno de incertidumbres. El interés de Abgar en Jesús no fue un caso aislado, representaba el sentir de una comunidad en búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre el sufrimiento y la salvación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al igual que los hombres de Berea que investigaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era cierto, Hechos 17:11, los edesanos examinaban cada historia que llegaba, ponderando su veracidad y significado espiritual. La llegada de estas historias provocó un renacimiento espiritual en Edesa. Los ciudadanos comenzaron a reunirse en asambleas para discutir las implicaciones de las enseñanzas de Jesús, lo que gradualmente llevó a la formación de una comunidad cristiana primitiva. Este movimiento no estaba exento de riesgos, dado el entorno político y religioso volátil de la época, pero la sed de verdades transformadoras superaba el miedo. Estos encuentros no solo fortalecían la fe individual, sino que también tejían una red de solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes. La historia de Jesús y su capacidad para unir a las personas a través de su mensaje era evidente en Edesa, ilustrando cómo la palabra de Dios puede trascender barreras culturales y geográficas, como se refleja en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. Conmovido por las historias de las curaciones y enseñanzas de Jesús, Abgar decidió tomar una medida sin precedentes, escribir una carta directamente a Jesús, invitándolo a Edesa. Este acto de fe y diplomacia era extraordinario, considerando que Jesús, en ese momento, era una figura controversial y aún no universalmente reconocido como el Mesías. La carta de Abgar era un testimonio de su desesperación y de su esperanza. En ella expresaba su creencia en el poder divino de Jesús, reconociéndolo como un posible salvador, no solo de su enfermedad, sino también de las turbulencias que enfrentaba su reino. Este gesto se alinea con la historia del leproso que se acercó a Jesús con fe, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. En su misiva, Abgar no solo buscaba la sanación, también ofrecía a Jesús un refugio seguro, un lugar lejos de la persecución que enfrentaba en Judea. Este ofrecimiento era tanto una invitación espiritual como una alianza estratégica que mostraba la disposición de Abgar para integrar el mensaje de Jesús en el corazón de su gobierno. El envío de la carta, a través de un emisario confiable, demostraba la seriedad y la urgencia de la petición de Abgar. Este acto no solo reflejaba su vulnerabilidad personal, sino que también enfatizaba su compromiso con el bienestar de su pueblo,
evidenciando una fe que movía montañas, como la que se describe en Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La carta de Abgar a Jesús es un documento fascinante que revela la profundidad de su fe y la desesperación de su situación. En ella, Abgar reconoce a Jesús no solo como un sanador milagroso, sino también como una figura de autoridad divina, posiblemente el Hijo de Dios. Su redacción refleja un entendimiento notable de las afirmaciones que rodeaban a Jesús, así como una súplica emocional por ayuda. Al escuchar de tus milagros y de tu enseñanza, he llegado a creer que tú no eres un mero mortal, sino el enviado de Dios, capaz de otorgar no solo alivio de mi enfermedad, sino también la salvación eterna para mi gente, escribió Abgar. Esta expresión de fe es reminiscente de la confesión de Pedro en Mateo 16:16, donde proclama: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Abgar detallaba en la carta las adversidades enfrentadas por Jesús a manos de sus detractores y ofrecía a Edesa como un santuario de paz y promesa. Su invitación era no solo un llamado a la compasión, sino también un ofrecimiento de alianza política y espiritual, subrayando la importancia de la protección y el apoyo mutuo en tiempos de persecución. El tono de la carta era tanto de veneración como de urgencia, un llamado a la acción que buscaba una respuesta inmediata, esperando que la presencia de Jesús pudiera revertir su condición y, a su vez, fortalecer la fe de su pueblo. Este enfoque directo y personalizado hacia Jesús muestra una mezcla única de liderazgo y devoción, reflejando el Salmo 34:18. «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». La tarea de llevar la carta de Abgar a Jesús recayó sobre los hombros de un emisario especialmente seleccionado, un hombre de confianza del rey y conocedor de las rutas comerciales y políticas entre Edesa y Judea. Esta misión no solo requería coraje y dedicación, sino también una profunda fe en el propósito de su viaje, ya que debía atravesar territorios hostiles y superar numerosos obstáculos. El emisario, llevando consigo la esperanza de su rey y de su pueblo, partió hacia Judea con la carta sellada. Su viaje era una representación física de la búsqueda de fe, un paralelo a las peregrinaciones bíblicas donde los fieles buscan una conexión más profunda con lo divino. Este acto de fe recuerda la historia de Abraham, que partió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Hebreos 11:8. Durante el viaje, el emisario enfrentó pruebas que pusieron a prueba su resolución y su fe. Cada paso del camino estaba impregnado de oración y reflexión, buscando la guía y protección divina para completar su misión con éxito. Esta travesía no era solo un acto diplomático, sino también un viaje espiritual, destacando la conexión entre el llamado físico y espiritual en la vida de los creyentes. Al llegar a Judea, el emisario buscó a Jesús, guiándose por los relatos de aquellos que habían presenciado sus enseñanzas y milagros. Este encuentro, cargado de expectativas y esperanzas, estaba destinado a ser un momento definitorio, no solo para el emisario y Abgar, sino también para la historia de Edesa y su pueblo. La entrega de la carta era un puente entre dos mundos, uniendo la antigua Edesa con la emergente fe cristiana. El emisario encontró a Jesús y le presentó la carta de Abgar. La escena fue emotiva, marcando el cruce de la fe personal de un rey con la misión divina de Jesús. La reacción de Jesús ante la carta no solo reflejaba su compasión, sino también su comprensión de la importancia de su mensaje más allá de las fronteras de Judea. Jesús leyó la carta en presencia de sus discípulos, quienes observaban atentamente la interacción.
La solicitud de Abgar, imbuida de respeto y urgencia, tocó el corazón de Jesús, quien siempre respondió a la fe genuina con amor y misericordia. Esta respuesta es un eco de su interacción con el centurión, cuya fe fue alabada como la mayor vista en Israel. Mateo 8:10. En su respuesta, Jesús prometió enviar a uno de sus discípulos para atender la solicitud de Abgar, asegurando que la fe del rey no sería en vano. Este compromiso destacó la importancia de la fe y la interacción directa con aquellos que buscaban su presencia y poder, un principio que se refleja en la enseñanza bíblica de que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. La presentación de la carta y la promesa de Jesús no solo aseguraban la atención médica y espiritual para Abgar, sino que también establecían un vínculo duradero entre Jesús y Edesa. Este evento se convertiría en un pilar de la tradición cristiana en Edesa, reforzando la presencia y el impacto del cristianismo en la región, y serviría como testimonio de la expansión del mensaje de Jesús a todas las naciones. Cuando Jesús recibió la carta de Abgar, su respuesta fue meditada y profundamente espiritual, reflejando su comprensión de la importancia de extender su mensaje más allá de las fronteras judías. En su carta, Jesús reconoció la fe del rey Abgar, una fe que no necesitó de pruebas visuales para creer, resonando con lo que dijo a Tomás: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Jesús escribió de vuelta, asegurando a Abgar que su fe sería recompensada. En su misiva, Jesús expresó su intención de completar su misión en Judea, pero prometió que después de su ascensión, enviaría a uno de sus discípulos para llevar sanación y esperanza a Edesa. Este compromiso no solo respondía a la petición del rey, sino que también establecía un plan para la difusión continua de sus enseñanzas. El contenido de la respuesta de Jesús también enfatizaba la importancia de la perseverancia y la esperanza, principios que resonaban con las enseñanzas bíblicas sobre la fe a través de la adversidad, como en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.